queridos amigos y amados hermanos en Cristo Jesús? Tengan muy buen día. Muchas gracias nuevamente por estar acá desde muy temprano y quiero darte la bienvenida a 365 días al encuentro con Dios. Hoy nos encontramos en el día 195. A nombre de todos los que hacemos posible este podcast, yo soy Aldemaro Trigueros. Y hoy precisamente iniciamos en el libro de Isaías, capítulo 1, 2, 3 y 4. Te quiero animar a abrir tu hermosa Biblia y a leer con mucha, pero mucha atención. Sé que Dios te va a dar una gran lección en el día de hoy. El título de nuestra meditación para esta mañana es La rebelión de Judá. Quiero decirte de que esta era una época acerca de los tiempos cuando empezó a escribir el profeta Isaías. Una época que juntaba una serie de reinados donde las cosas no habían ido bien para Israel y había problemas. Eran los reinados de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. Ahora, debes de darte cuenta que Isaías pertenece al tipo de profetas conocido en las Sagradas Escrituras como profeta mayor. Este libro o conjunto de escritos reúne 66 capítulos y fue escrito a lo largo de casi 40 años, más o menos 700 años antes de Cristo. Y el énfasis de los escritos del profeta Isaías justamente son la justicia, la rectitud y la santidad de Dios, del Dios de Israel. Entonces decíamos que durante los primeros 39 capítulos de los 66, las predicaciones o los sermones de los escritos del profeta Isaías están dirigidos a denunciar, a desenmascarar, a señalar el pecado, la transgresión, la rebelión de Judá y de sus consecuentes juicios de parte de Dios, contrastando con los siguientes 27. O sea, en otras palabras, fíjate bien, hay 66 capítulos, de los primeros, el primer grupo es 39 y en el segundo grupo, ahorita que voy a empezar a hablar, otros 27. Y en estos 27 últimos capítulos, cuyo énfasis es presentar la gloria de Dios, su compasión y su favor no merecido, presentando al Mesías que vendría primero como Salvador, para pagar con su sangre el precio que exigía la justa ira de Dios y poder ofrecer redención, salvación, liberación, perdón de pecado, justificación y vida eterna. Pero ya no por obras, por ritos, no por ceremonias, no por holocaustos, no por sacrificios, sino por fe y por medio de la gracia, que más tarde se cumplió en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Dios es maravilloso. Qué bueno es el Señor. ¿Qué te parece? Ahora, esto se pone más interesante a continuación. Mira el capítulo 1. Mira tu Biblia. Capítulo 1 de Isaías. Dice ahí se titula, fíjate, una nación pecadora. En el versículo 2, ahí dice claramente que veía rebelión. Rebelión es estar de rebelde. En el versículo 3, ignorancia, falta de conocimiento, ceguera espiritual. Versículo 4, maldad y depravación, es decir, una población entregada al pecado. Caminan al pecado, pero para Dios no caminan. Así lo veía Isaías. Y en el versículo 10 y también en el 11 viene un llamamiento al arrepentimiento verdadero. Por eso encontramos, y no te extrañe, volver a pensar y a comprobar si lo quieres hacer. Juan el Bautista predicaba, arrepentíos, Juan el Bautista. Pero también las primeras veces que Jesús empezó a predicar, dice que también de la misma manera predicaba, arrepiéntanse. Entonces el Evangelio no es otra cosa sino un llamado al arrepentimiento, mostrándole a la gente que está ajena, enemiga de los caminos del Señor, que anda por caminos, por veredas, la Biblia dice que son caminos anchos que conducen a la muerte, ¿verdad? Y que son promovidos precisamente por
el enemigo de Dios y el enemigo de la iglesia, que es Satanás. Estos son los síntomas, ¿no? Estos son los síntomas que vemos no solamente en la historia de Isaías, sino también en el tiempo actual. Muy bien, entonces los llama al arrepentimiento. Ahora, en el versículo 16 también les señala, les indica la necesidad de purificación, de la limpieza de lo malo. Y en el versículo 17, a hacer el bien. No solo basta con arrepentirse y lavarse y purificarse, sino ponerse en marcha ahora, en vez de hacer el mal, hacer el bien. Se aprende practicando. O sea, a veces se perfecciona fallando, pero hay que volverse a levantar y continuar. Y en la parte C dice perseverancia, sin descanso, sin distracciones. O sea, totalmente consagrados para ahora enmendar el tiempo que hemos perdido. Por siempre Dios planeó que Jerusalén fuera una ciudad y un pueblo de paz. Fíjate bien, pero a causa de su rebelión, de su ignorancia y de todos los otros síntomas que ya leímos, se llegó a convertir en la cuna de la violencia. Y lo mismo pasa en nuestros países, entre nuestras familias incluso. Puede pasarnos incluso en nuestros hogares. Por eso en el versículo 21 y 23, ahí es un llamado a, y también un desenmascaramiento de los dirigentes torcidos, corruptos, que gobiernan pero con un corazón que no está en las condiciones, pero así es la realidad. Como podemos darnos cuenta entonces, familia, todos estos síntomas del pasado parecen sin duda difíciles de erradicar y parece que están presentes también en los tiempos actuales, debido a que la humanidad crónicamente enferma no toma la medicina, no obedece al doctor y no permanece en el tratamiento. Nuestro Señor Jesucristo explicó sobre las sanidades que no se logran recibir y también sobre las patologías que se repiten, refiriéndolas a la negligencia, a la incredulidad, refiriéndolas a la mala cabeza de no quitar el pie y el corazón del renglón del pecado y de los placeres del mundo, de falsas creencias, de ídolos, dando como resultado, si algún día sintió mejoría, el regreso, el retorno del mismo espíritu, pero acompañado de 7 más. ¿Se acuerdan de esa parábola que Jesús habló? Ahora, Isaías es firme en su enfoque y en su llamado. La verdad es que nadie debería resistir la voz y el llamado de Dios, pero lamentablemente la gente hace caso omiso debido a la dureza en que está cauterizado su corazón. La rebelión de Judá que hoy vimos expresa la torpeza, la terquedad, la necedad y la insensatez de asumir que separados de Dios y de su palabra nos pueda ir bien. Alejados de Dios, como dijo Jesús, nada nos puede salir bien. Somos vulnerables a contaminarnos, a debilitarnos, a enfriarnos, a enfermarnos. Y por eso en el capítulo 4 se hace mención del renuevo de Dios. Te invito a que oremos. Señor Jesús, gracias porque tú eres el renuevo, Señor. Tú eres la esperanza de Israel y también de tu pueblo, la iglesia. En esta mañana queremos, Señor, inclinar nuestro rostro ante tu señorío, ante tu magnificencia, abrir nuestro corazón y como el paciente ante el médico, deseoso de recibir la medicina y volver a recuperar la salud, hoy venimos a decirte, Señor, estamos dispuestos a seguir las instrucciones. Queremos tomar la medicina, queremos permanecer en el tratamiento. Ayúdanos, por favor, a andar como tú quieres que andemos, en vida nueva. En el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, familia, y nos encontramos mañana en una nueva meditación. Shalom. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de Senti City El Salvador, le des me gusta y lo compartas con tus amigos y familiares. También puedes encontrarnos en nuestro Facebook como Senti City El Salvador.
y en nuestra página web como elsalvador.ccity.org. Nos vemos el día de mañana con una nueva meditación teoterápica.